El primer anuncio de la pasión, muerte y resurrección que Jesús ha dado a sus discípulos ha tenido una mala acogida. Pedro, a nombre de todo el grupo, se ha opuesto y ha intentado apartar a Jesús de su camino. Jesús, en cambio, ha amonestado severamente a Pedro llamándolo Satanás, recordándole que su lugar es estar detrás del Maestro y no bloquearle la estrada, el camino. Ahora, por segunda vez, Jesús va a dar de nuevo esa enseñanza sobre lo que le espera en Jerusalén. Y dice el evangelista Marcos en el texto de este domingo: se marcharon de allí y fueron atravesando Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de ciertos hombres y lo matarán, pero después de que lo maten, a los 3 días, resucitará. Pero ellos no entendían aquel dicho y les daba miedo preguntarles. Jesús va de incógnito por las tierras de Galilea, prefiere que no se sepa de su paso porque quiere que los discípulos puedan comprender bien ese anuncio y sobre todo la enseñanza que le está dirigiendo. En cambio, los discípulos, como nos dice el evangelista Marcos, después de este segundo anuncio en el que Jesús habla que el Hijo del Hombre va a ser rechazado por un sistema injusto que no acepta ese modelo de humanidad que él presenta, pero al mismo tiempo Jesús habla de su victoria. No obstante esa muerte a la que será expuesto, él va a superar la muerte, se habla de resurrección. Los discípulos no comprendían, dice el evangelista, de nuevo esta reacción negativa, pero lo más grave es que les daba miedo preguntarle. Uno no puede entender algo o no comprender, pero por lo menos ser informado, ser instruido. A los discípulos ni siquiera les interesa preguntarles a Jesús de esto, porque saben que es una novedad que rompe con todas sus esperanzas, sus expectativas de grandeza. Y llegaron a Cafarnaúm. Cuando llegó a la casa les preguntó: ¿de qué hablabais por el camino? Ellos guardaron silencio, pues en el camino habían discutido entre ellos quién era el más grande. Los discípulos no solamente no han escuchado la enseñanza de Jesús, sino que han tratado otros argumentos en los que Jesús no ha participado. El evangelista Marcos, de una manera muy elegante, dice que Jesús les ha preguntado ¿de qué hablabais? Mientras ellos, como nos cuenta Marcos, han discutido. Porque ¿de qué han discutido en el camino? Esa clave teológica del evangelio de Marcos, es decir, ese camino del éxito, de la ambición, de la gloria. Han discutido acerca de quién es el más grande, quién tiene el poder, quién va a dominar en este grupo. Jesús entonces les da la nueva enseñanza. Ellos guardaron silencio, no han tenido el coraje de explicarle esto a Jesús. En el camino habían discutido quién era el más grande. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser primero, ha de ser último de todos y servidor de todos. Para Jesús no existen rangos ni jerarquías en su comunidad. No acepta esta ambición de grandeza, es contrario al ser discípulo de Jesús. Él propone ser primero. Jesús dice: si uno quiere ser primero, el primado está garantizado en su comunidad. Todos podemos ser primeros, tener este primado, si aceptamos ser últimos de todos y servidor, diáconos de todos, es decir, aceptar con amor el servicio a los demás. Jesús no solamente enseña esta novedad, esta invitación, esta condición para ser discípulo suyo, sino que a la enseñanza añade un gesto. Y acogiendo a un criadito, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un chiquillo de estos como si fuera a mí mismo, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no es a mí a quien acoge, sino al que me ha enviado. Jesús, el gesto que realiza es fundamental para comprender la novedad de su enseñanza. Ha acogido a un criadito, no ha tenido que llamarlo, estaba en el centro, al lado de él, porque es la expresión, el modelo de discípulo. La persona que menos valía en aquella sociedad, el muchachito que tenía que hacer los servicios más humildes, este para Jesús es el modelo del discípulo, tanto que lo abraza, identificándose con él, lo pone en el centro. Este es el modelo que tiene que atraer la vida del discípulo, y añade Jesús: quien acoge a un chiquillo de estos, me acoge a mí. No solamente a Jesús, sino al que lo ha mandado. ¿Cómo podemos tener experiencia de Jesús? ¿Cómo podemos sentir en nosotros la presencia del Padre? Solamente aceptando este modelo de servicio. Cuando nos identificamos con aquellos que sirven, estamos siendo discípulos de Jesús y el Padre se manifiesta en nuestras vidas.